El mensaje que traemos para hoy, hermanos, se llama ¿Cómo llevar una vida de victoria? ¿Cómo llevar una vida de victoria? Ustedes saben, amados hermanos, de que el caminar de la vida cristiana no es un caminar fácil, porque tampoco el Señor dijo que iba a ser fácil. El caminar de la vida cristiana, hermanos, está formado en espinas, piedras, de todo, hermano, de todo obstáculo. Y la palabra del Señor nos dice de que todos aquellos que hemos venido a Cristo Jesús, es verdad que nuestro Dios camina con nosotros, su presencia va con nosotros y es lo que nos impulsa a caminar. Pero en el camino hay, hermanos, piedras, hay espinas con las cuales tenemos que muchas veces tropezar, y solamente la presencia de nuestro Dios nos puede ayudar a avanzar en ese caminar. Sin la presencia de Dios no podemos nada, hermano. No podemos nada, como se decía hoy a través del canto, a través de la lectura bíblica que leyó nuestra hermana Rosita. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor Jesús, por su sangre venimos ahora, Padre, a purificarnos el día de hoy, aquí a presentarnos ante el trono de su gracia, pidiendo que purifique nuestras vidas, que purifique nuestra alma, que, Señor, podamos presentarnos delante de usted limpios, justos, para que usted reciba lo que hagamos, Señor. Le pedimos, Padre amado, que tenga misericordia de nuestras vidas y que pueda su Espíritu Santo tomar control de todo lo que hoy hablemos aquí. Espíritu Santo, gobierna cada uno de nuestros corazones, gobierna desde los niños hasta los adultos, gobiérnalo, Señor. Y tú toma el control en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la palabra del Señor, hermanos, nos orienta y nos indica de que cada uno de nosotros debemos de encontrar el camino que nos lleve a la victoria. Y el camino que nos lleva a la victoria es Cristo Jesús. Y nosotros tenemos un ejemplo que hoy cual me quiero referir, que es el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos da a nosotros un gran ejemplo de la vida de sacrificio, la vida de prueba, la vida de tribulación, pero la vida de victoria. En el caminar cristiano, en los quehaceres de la vida, nosotros como hijos de Dios muchas veces atravesamos adversidades, hermano. Adversidades que nosotros no buscamos, porque no las buscamos esas adversidades. Pero el Señor, que es el Dios soberano, permite que muchas veces pasemos pruebas, pasemos adversidades, porque necesita probarnos para ver la calidad de fe que nosotros tenemos, hermano. Y no solamente ver la calidad de fe, sino también, hermano, sino también aumentar nuestra fe. Aumentar nuestra fe, porque uno de los ejes sobre los cuales camina nuestra vida espiritual es sobre la fe. Y sin la fe, ningún hijo de Dios puede caminar hacia el cielo. Y entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
todo aquel que cree en Jesús, que es el Cristo, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, dice la Biblia. Si nosotros observamos, hermano, acá en nuestra imagen, vemos que se señala a la fe como primer eje de victoria, la fe. Una de las marcas de un verdadero hijo de Dios es que tiene una fe genuina en el Señor Jesucristo, que significa que sea persona que ha nacido de nuevo. Esta persona significa que ha nacido de nuevo y adquiere uno de los regalos más grandes que tiene el cielo, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes, para que puedan triunfar un día en su vida, las señoritas tienen aspiraciones. ¿Qué aspiraciones puede tener una señorita? Un día ser una joven profesional, tal vez un médico, tal vez una enfermera, tal vez una ingeniera, una arquitecta, tal vez una una pastora, una sierva de Dios, pero también aspira a casarse, tener un matrimonio, un hogar. Pero para poder llegar a todo eso, hermanos, para que nuestros jóvenes varones y nuestras señoritas puedan obtener esa victoria, solamente se logra. Muchos lo logran, dice, sin tener a Cristo. Pero una vida de victoria solo se obtiene de esa manera, teniendo a Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque en Cristo se fundamenta, hermano, el carácter de la persona, se fundamenta el criterio de la persona, se fundamentan los valores de la persona, se fundamentan, hermano, los principios morales y espirituales. Entonces, un matrimonio, una joven o un joven que fundamenta su vida en Cristo Jesús, llega a ser un joven equilibrado, que no va a ser emocionalmente débil a la hora de enfrentar las adversidades y los conflictos. Igual pasa con los hijos de Dios también, adultos. Si tenemos realmente bien fundamentado a Cristo Jesús, nosotros no nos vamos a ver movidos por cualquier situación que se nos presente. Nos vamos a ver movidos solamente cuando nosotros, hermanos, carecemos de la presencia de Cristo Jesús, y esa presencia, hermano, está en la fe. No la veo, yo no miro la fe, pero la fe, hermano, se siente en nuestras vidas. Queremos ver vidas de jóvenes victoriosos, queremos ver que nuestros hijos sean de victoria desde que están naciendo y su desarrollo, un desarrollo normal. Indudablemente que hay hijos que en el camino toman sus decisiones. Aunque hayan escuchado la palabra de Dios, aunque hayan escuchado los consejos de los padres y de los pastores, muchas veces toman el camino equivocado. Y ese camino equivocado que toman los lleva a una vida de fracaso, hermano. Lamentablemente nosotros quisiéramos que todos nuestros hijos concurrieran a la palabra de Dios. Todos quisieran. Pero ¿qué es lo que resulta, hermanos? De que en alguna medida unos cogen el camino del Señor, pero otros escogen el camino de la perdición. Nosotros, como padres, hacemos nuestro esfuerzo. Como pastores, hacemos nuestro esfuerzo en predicar y aconsejar el Evangelio. Pero en el camino, cada quien toma sus decisiones en el camino.
Cada quien los toma. Y ya nosotros, hermanos, no somos responsables. Ningún padre puede llamarse responsable. ¿Por qué razón? Porque la salvación es personal. Y la salvación, hermano, no vino porque yo me crucifiqué en la cruz. Fue porque Cristo se crucificó en la cruz por cada uno de nosotros. Y entonces es por esa razón que ahora cada uno de nosotros está ante la presencia de Dios desnudo por sí solo. Y no porque su papá no le llevó o no le dijo. No, cada quien es responsable ante los ojos de Dios una vez que escuchó la palabra y la aceptó. Entonces, la fe es uno de los ejes que mueve la vida espiritual del creyente, sea joven, sea niño, sea adulto, sea anciano. La fe. Y la fe es sumamente esencial. Dice 2 Corintios 4 del 8 al 9. Nos dice la palabra del Señor que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso nos dice el apóstol Pablo. Una vida que está en tribulación, pero dice la palabra de Dios que no está derrotado en absoluto. No tiene problemas, tiene angustias, tiene pesares, tiene penas. No tiene por qué sentirse derrotado, frustrado. Aunque se dice la Biblia, aunque a tu diestra caigan 1000 y 10,000, a ti no llegará. Puede ocurrir cosas graves a su alrededor, pero si usted está fundado en la roca que es Cristo Jesús, todos, hermanos, los que estamos fundados en la roca, debemos de permanecer aquí, en Cristo Jesús. En primer lugar, hermano, ¿en qué estamos fundamentados nosotros? No es en la roca que es Cristo Jesús. Y si nosotros, hermanos, nos desviamos, si nosotros desviamos la atención en lo que debiéramos de estar atentos, me refiero yo en la vida diaria y el caminar del cristiano. En la vida diaria y el caminar del cristiano. Si nosotros, hermanos, no estamos atentos a lo que nos está pasando a nuestro alrededor, nosotros, hermanos, podemos caer en una frustración repentina. Porque no le dimos cabida a Cristo Jesús que invada todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Eso es con relación a la fe. Muchas veces ocurren, hermanos, que por cualquier cosa cualquier cosa que nos pase de la vida, nos resentimos. Y el diccionario está ahí, nos dice qué cosa es el resentimiento. Y dice, el resentido es una persona que frente a los sufrimientos de la vida, proyecta esa experiencia negativa hacia los que le rodean y muchas veces hacia los que más aman. Imagínense ustedes, hermanos, nosotros podemos caer en ese estado de resentimiento. De pronto usted se resintió porque ve que hay personas que salen adelante y progresan y viven bien, comen bien, andan en excelentes vehículos, son felices aparentemente, y usted dice, ¿y yo? No lo soy. Yo que me acerco a Cristo, yo que estoy con el Señor, yo que ando todos los días buscando a Dios, yo que todos los días estoy haciendo esto,
Y mira cómo progresan aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Y eso le pasó a nuestro querido profeta Asaf en el Salmo 73. Eso le pasó. Se descuidó, se desvió su atención. Nosotros no podemos permitir que se nos desvíe la atención jamás. Porque si a nosotros se nos desvía la atención, hermano, podemos caer en esos resentimientos, hermano. Podemos caer en esos resentimientos. ¿Alguna vez le ha pasado a ustedes eso? ¿Alguna vez usted se ha sentido resentido en la vida por algo? El Señor lo que quiere es que nosotros vengamos con amor a Él. Para eso fortalezcamos la fe, que es uno de los ejes maravillosos de victoria. Queremos llevar una vida victoriosa, apropiémonos de la fe. Otro eje de victoria sobre los cuales camina nuestra vida es el carácter. El apóstol Pablo entendía que todas estas cosas, estas adversidades, eran usadas por el Señor para la formación de su carácter. Y leamos lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y Romanos 5:3 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y aquí tenemos el versículo central. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, nos dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas era uno de los discípulos del apóstol Pablo y muy unido a él. Pero, hermano, se le apartó. Puede ser que tal vez usted, como padre de familia, jefe de hogar, esté atravesando algún problema. Puede ser que su esposo se le apartó, su esposa, su hijo, su hija, su hermano, su hermana, su pariente. Algo pasa en el ambiente de pronto, o el trabajo, o el jefe ya no lo ve con buenos ojos, o el amigo que tanto usted quería ahora ya no es igual, y comienza a entrar en un estado depresivo, comienza a sentirse deprimido o deprimida, porque dice: ya no tengo a la persona que yo creía que me quería, que estaba conmigo a mi lado, pero se apartó. Si usted no está fundamentada en Cristo y en la roca, lo más probable, hermano, es que entre en un estado depresivo y usted comience a sentirse muy mal, sobre todo si es en el trabajo, porque dice: voy a perder mi trabajo. Y si es con el esposo, peor todavía, porque entonces ya usted siente de que el hogar ya no tiene razón de ser y va perdiendo esa luz que el Señor un día le dio para que alumbrara todo, y de pronto se oscurece. Y entonces comienza, hermano, a irse doblegando en la fe.
Y a Pablo le pasó eso. Dice, Crescente fue a Galacia, otro discípulo de Pablo, y Tito a Dalmacia. Todos estos problemas pueden llevar al desánimo y a la pérdida del entusiasmo. Nosotros vamos a permitir, hermanos, que problemas, ¿cuándo ocurren estos problemas? Cuando los ejes en los cuales camina nuestra vida espiritual, uno de ellos se desquebraja. Si uno de ellos se desquebraja, comenzamos a tambalear en el camino, porque ya no caminamos sobre esos ejes. ¿Qué camina sobre los ejes? ¿Qué es lo que camina? Los vehículos caminan sobre ejes. Y si esos ejes están malos, débiles, en la carretera, caminando sobre la 495, corriendo, qué grave, hermanos, se desquebraja y va a hacer un choque en cadena. Eso pasa en nuestra vida también. Ocurren choques en cadena porque un carácter, un eje que se dañe de su vida espiritual, hermano, va a dañar a los que le rodean también. Va a dañar a los que le rodean también. Porque entonces ya usted, o le anda haciendo mala cara a los que están a su alrededor, y la comida, no, ahora si querés te acomodas, anda a calentarla, si no te la comes así fría. Y no me vas a llevar no tengo ánimo, la verdad que no, y ya viene aquello, hermano. Eso es terrible, y eso pasa en los hogares. Eso pasa en los hogares y en todo, hermano. En los trabajos, en las amistades, en la familia, en los vecinos. Todo eso pasa y ocurre. Pero nosotros tenemos que estar, hermanos, siempre pendiente de que el Señor camine a nuestro lado. No descuidemos. Una vida de victoria fue la que llevó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llevó una vida de victoria completa. Y no le importó los sufrimientos y las adversidades. Entonces, él formó su carácter en Cristo Jesús en medio de la batalla. Lo pudieron abandonar todos, pero él se mantuvo firme. Nunca desvió su atención. Nunca dejó de pensar y amar a esos hermanos por los cuales se separaron de él. Él los amó siempre. Los amó. El carácter de Pablo es uno de los ejemplos maravillosos que debemos cada uno de nosotros de observar y poderlo llevar a nuestra vida personal. Veamos la figura ahí, nuestro espíritu limpio. Nuestro espíritu limpio. Dice Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La conciencia, la hemos dicho muchas veces, está en el espíritu. Y el espíritu se compone de tres elementos: la conciencia, la inconsciencia y la subconsciencia. Nosotros sabemos, hermanos, que cuando Jesucristo opera en nuestra vida, Él no entra primeramente por el cuerpo. Atención, no entra por el cuerpo. En segundo lugar, no entra por el alma tampoco. Y entonces usted me dirá, ¿y entonces por dónde entra Cristo cuando viene a nuestra vida? Viene por el Espíritu. Y entra por el Espíritu porque en el Espíritu está un elemento esencial que se llama conciencia, y sobre las cuales nosotros
estamos todos los días siendo vigilados, controlados y juzgados. Porque nuestra conciencia nos juzga, nuestra conciencia nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Y es por esa razón que el apóstol Pablo dice: tenemos que controlar nuestras conciencias. ¿Por qué? Porque una vez que el niño toma conciencia de lo bueno y de lo malo, sabe ya decidir ante los ojos de Dios. Sabe decidir ante los ojos de Dios. Y nosotros que somos mayores, cuanto más podemos decidir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero nos dejamos doblegar del mal para que dañe nuestra conciencia y la manche. Nos dejamos doblegar de acciones que realmente lo único que hacen es llevarnos a los resentimientos, a las molestias morales y espirituales, las cuales no vemos, pero las sentimos. Nosotros tenemos que tener cuidado como hijos de Dios. Si queremos llevar una vida de victoria, ¿cómo la debemos llevar? ¿Cómo debemos llevar nuestra vida de victoria? Algunos dirán: ¿puedo creer o no puedo creer en eso que dice el pastor? En las redes a mí me hacen preguntas también, en las redes, hermanos adultos y jóvenes. Es cuestión de que cada quien toma su decisión, hermano. El creer o no creer, decía Henry Ford, es decisión de cada quien. Es tu decisión. Ese es el libre albedrío que mencionaba el hermano Freddy. El libre albedrío. Si quieres creer, cree. Y si no, es tu decisión. Pero de una cosa estoy plenamente convencido: que al que cree, todo le es posible. Pero al que no cree, nada le es posible. Solo tendrá una mente nublada, oscura y vacía. ¿Queremos nosotros llegar a eso? No. ¿Queremos ser victoriosos? Sí. Pero para ser victoriosos tenemos que fundamentar nuestra vida, 1, en la fe, 2, en el carácter, y 3, una conciencia limpia. 3 puntos claves que hoy quiero que queden en nuestras mentes y en nuestros corazones. 3 cosas importantes, hermano. ¿Quiere llevar una vida de victoria? Aprópiese de la fe. ¿Quiere llevar una vida de victoria? Aprópiese del carácter de Cristo. ¿Quiere llevar una vida de victoria? Aprópiese de una conciencia limpia y pura, fundamentada en la sangre de Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado. Yo voy a pedir que se pongan de pies. Vamos a orar. Pasar de prueba y de tribulación. No importa, Señor, no importa. Cada día fortalécenos más en fe, en carácter, y limpia nuestras conciencias. Todo te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado. Bendice a tu pueblo, bendice a tu remanente fiel. Guárdalos, cuídalos, protéjalos y llévalos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria hasta que tú vengas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.